a todos. Por supuesto, muchas gracias al Congreso Nacional de Crédito en esta, me parece que es la 10ª edición. Unas gracias muy especiales a los sponsors. He tenido la oportunidad de ver algunas personas aquí que me acompañaron en aquellos años del siglo pasado de banca, de tanta actividad, y especialísimas a vosotros como asistentes al Congreso. Cuando me propusieron el título, la reflexión, como podéis imaginar, pues fue una reflexión muy inmediata, ¿no? Yo fui banquero en el siglo XX, y casi lo llego a proponer y sobreviví. Y la verdad es que sí, que sobreviví. Pero claro, ser banquero en el siglo XX y sobrevivir me ha conducido, y he continuado trabajando en banca, creo que se ha comentado ahora, trabajo en un gran banco mundial como consejero, comisión de crédito, remuneraciones, también en su comisión de crédito en Estados Unidos, a una pregunta que, al menos en mi caso, después de haber sobrevivido a este siglo XX, pues es una pregunta muy natural y que nos concierne a todos, ¿no? ¿Are we safe? ¿Estamos a salvo? Y al final de la presentación, pues os daré una opinión muy mía, muy concreta, sobre si estamos a salvo, pero no vale, ¿no? No vale porque en la reflexión sobre la banca y sobre el sistema financiero creo que es necesario a la hora de tomar decisiones, por supuesto, de tipo empresarial, y sois todos altos directivos, pero también de tipo personal, pensar cuál es el escenario futuro, y para entender bien el escenario futuro, en la medida en que es legítimo, aunque no siempre es exactamente así, pues intentar transponer o intentar extraer de nuestra experiencia lo que ha pasado en los últimos años para alumbrar estas decisiones, ¿no? Lo que algunos llamamos el escenario, y controlar bien el escenario, ¿no? Y vivimos un escenario donde en vuestro negocio, y más concretamente en el negocio de la banca, pues hay una materia prima que es fundamental, que es el dinero, como medida de valor, como instrumento de cambio, como reserva de valor, que como bien se nos ha explicado y explicaba Hayek, pues el dinero es una estabilidad espontánea, es algo que no existía y es una creación del ser humano. Existió, existe y existirá, precisamente por ser esta estabilidad espontánea. Pero alrededor de esta materia prima, y de una manera aceleradamente intensa en los últimos años, pues hemos vivido, y lo veremos, un final de ciclo, ¿no? Un final de ciclo donde los más perspicaces de nuestros políticos viven instalados en lo que podríamos llamar la gran estabilidad. ¿Are we safe? ¿Estamos a salvo? ¿Qué tenemos que hacer? No hagan ustedes nada, déjenlo en mis manos. Tenemos el tema controlado, ¿no? La ingeniería social, y muy establecido el concepto de la gran estabilidad después de que salváramos el abismo en el 2008. Tenemos grandes macros, grandes economistas, Rubini y otros muchos, que en sentido contrario y en el otro extremo alertan sobre ese final de ciclo, alertan sobre las criptomonedas, alertan con un final apoteósico que depurará pues todos aquellos fallos estructurales que tenemos y alumbrará una nueva manera de funcionar. Tenemos a los reguladores cada vez más exigidos, porque no hay conversación, y da igual que sea un patinete que un instrumento de pesca, donde inmediatamente nos haya instalado un tic nervioso muy sintomático que pide regulación, que regulen esto. Pues mire usted, y que además que lo supervisen. Primero se regula y luego se supervisa, ¿no? Los bancos centrales, sabios, como siempre, se lo piensan. Estamos a salvo, déjeme usted pensarlo, ¿no? Y el sector privado.
El sector privado va a toda máquina. El escenario es el que es, estamos viviendo donde vivimos. En el siglo XX hemos tenido una serie de experiencias a toda máquina. Y los gobiernos, como decía, primero de los políticos, cada vez más empeñados en la ingeniería social y, por lo tanto, en controlar. Y en ese contexto, pues el resurgimiento de barreras de tipo cultural y barreras de tipo político muy importante. Quizás, y no me voy a remontar a tanto, el hecho más trascendente para entender bien el fenómeno o los fenómenos en los que estamos instalados, podríamos remontarnos mucho en la historia, es en el año 44 Bretton Woods. Bretton Woods inaugura una etapa de esplendor donde dos llamadas de atención: amanece el Banco Mundial, que no está al banco, amanece el Fondo Monetario, que no está al fondo, y donde Keynes hace una propuesta de una moneda única y de un sistema de compensación internacional. Pero ya en el año 44 Estados Unidos dice: señor Keynes, olvidemos esto. La moneda única, la moneda de transacción y el sistema de compensación será el dólar. Y por lo tanto, en aquel momento hay un primer debate muy interesante que se decanta con, y os he traído una transparencia, Nixon en el año 71. ¿Qué nos dice Nixon en el año 71? Y hay una pequeña broma, ¿no? ¿Compraría usted un coche de segunda mano a este señor? Pues cada uno sabe si lo haría o no. La foto no le favorece mucho, pero lo que le favorece menos es que en el año 71 se toma una decisión que llega en todo su impacto hasta hoy, y es desvincular el dólar, esa moneda en el periodo final de la Guerra Mundial, de moneda de referencia internacional, de cualquier referencia externa. Y por lo tanto entramos en una etapa de la humanidad de dinero fiat. A partir de este momento, un trozo de papel impreso de un coste mínimo responde en las tres funciones del dinero, y la banca y el sistema financiero trabaja sobre ello, sobre un contrato de confianza con los gobiernos, los estados, y detrás de los gobiernos los políticos. No hay moneda internacional, no hay referencias externas. Y pasamos de esta capital y trascendental decisión en el año 71, este vendedor de sueños, a un principio ya de zona acelerada de asuntos que los que hemos vivido la banca a lo largo del siglo pasado nos afectaron y nos afectan directísimamente. Estamos ya sobre ese contrato de confianza, estamos en un ciclo que había empezado en el año 50, donde recordaréis la renta variable, la renta fija, la inflación, el precio de las materias primas se movían en grandes ondas perfectamente previsibles en cuanto a fenómenos sucesivos, pero donde ya entramos en claramente fenómenos políticos que repercuten inmediatamente en el valor del dinero y, por lo tanto, nuestra, insisto, materia prima. La guerra del Yom Kippur, el shock del petróleo y una intervención que no es la primera de un banco central, sí el más potente, que es la FED, que endurece la política monetaria porque la subida del precio del petróleo va a provocar una inflación altísima y, por lo tanto, motivo de gran preocupación. Y entramos en una zona de récord de inflación desde el año 30. Pero también, inmediatamente, gracias a la corrección de la inflación, en una zona de crecimiento, la más alta que se ha vivido desde el año 32 hasta aquellos momentos. El mercado se sigue moviendo al unísono y esto afecta a la banca. ¿Por qué afecta a la banca? ¿Por qué afecta al negocio financiero? Porque empezamos a ver que con ese instrumento, con ese tipo de dinero y con este tipo de conflictos y de interconexión, principio de globalización, el riesgo soberano deviene en algo que hoy es el riesgo más importante, no está resuelto, pero ya asoma. Los tipos de interés suben y bajan en función de una serie de variables, pero una última variable, como luego veremos, que es la variable de la decisión política. Voy a bajar los tipos
al infierno para poder pagar la deuda o para favorecer la digestión de la deuda, y la liquidez y la solvencia también. Y por lo tanto, en nuestro trabajo, la gestión del ciclo se convierte en algo muy importante. Un ciclo económico largo que se extiende a partir de ese momento con un gran protagonismo total y definitivo de la política monetaria. Pero aprendemos con ello. Volcker, fijaros lo rápido que han evolucionado los temas. Volcker está en primera página del Time fumándose un puro y nadie protestó. Hoy sería motivo de escándalo por contaminador, por mal ejemplo, por muchísimas cosas. Pues se fuma un puro y toma decisiones y sube, y lo hemos vivido. Aquí sí, yo ya empiezo a vivir esto en el año 81, directamente en banca, he dejado la administración, y sube los tipos de interés del 8 al 19%. Y dicen algunos, hombre, la gran estabilidad a la que hacía referencia. Oiga, es que hace 2 telediarios en Estados Unidos los tipos, por ordeno y mando, se ponen al 19%. ¿Qué pasaría hoy en España o qué pasaría hoy en Europa si recuperamos estos tipos? Podemos preverlo, no lo voy a hacer. Induce la depresión económica, rectifica y vuelve a inyectar liquidez porque se nos ha ido de las manos. E inmediatamente trasciende un tipo de decisiones como estas y todos recordamos la quiebra mexicana, luego los bonos Brady, y cómo países terceros en ese dinero fiat de Nixon manipulable políticamente y que no responde a patrones externos, repercute, en este caso en México, hace unos meses en Turquía, cuando la Reserva Federal sube los tipos y por lo tanto se aprecia un diferente interés respecto al medio y el largo plazo, en Turquía o en Argentina o en otros muchos países. E introducimos a lo largo, como gestores, un nuevo concepto muy importante, sobre todo en la gestión bancaria, que es el riesgo de cambio. Teníamos el riesgo soberano, el riesgo de liquidez, el riesgo de tipo de interés, pero los países emergentes y posibles guerras de divisas forman parte de un escenario simplemente decidido a través, como os decía, de razones fundamentadas de tipo económico, pero políticas. El dinero vale en función de nuevas variables, siendo la última de ellas, por supuesto, el dólar. Son años ciertamente complicados, ¿no? Yo recuerdo en estos años, empecé en banca internacional, pues en España empezábamos a financiar la construcción de autopistas, hablo del año 80, o de ferrocarriles. Muchos de los que estáis aquí no estabais en aquel momento. El mercado de la peseta era un mercado que a todo tirar era el descuento de lo que se llamaba una persiana de letras de cambio. Esta era la financiación más a largo plazo que se podía obtener. 36 meses de letras de cambio que se descontaban al tirón y se conseguía liquidez. Pero una autopista o un ferrocarril, una infraestructura, hay que financiarla con préstamos a 12 años, a 15 años, a 20 años. Y en España hacíamos aquellas primeras operaciones, había que pagar en pesetas, pero había que financiarse en dólares y en yens japoneses. En España en aquel momento teníamos una etapa de financiación privilegiada que se llamaba los cupos de bienes de equipo, donde la banca asignaba una parte de su liquidez, año 80, no ha pasado tanto tiempo, para bienes de equipo, al 12%. Y era un tipo privilegiado. En España no había mercado interbancario. Y cuando yo entro en banca, vengo de 2 zonas muy ópticas, muy físicas, que es en la Universidad de Deusto había un edificio anexo a la comercial, hoy Deusto Business School, la escuela de negocios más antigua de este país, hemos cumplido 100 años, y era un edificio entero que albergaba un ordenador, por supuesto de menor potencia, del más simple de los móviles que podemos utilizar hoy. Y en el banco teníamos un ordenador que eran tarjetas perforadas con agujeros que se llevaban en unos carros, y esas tarjetas se metían por unos agujeros y misteriosamente de aquellos cartones salía un proceso. Pero esto no hay que olvidarlo, ¿no? Y por lo tanto estábamos en una zona donde nos escribíamos hace nada, a máquina,
donde la gran revolución fue una máquina de escribir IBM, donde el cabezal, si le dabas a la tecla, misteriosamente, que estaba conectado a la electricidad, borraba una letra. Y las operaciones internacionales las recibíamos en teletexto. Y el señor Volcker subía y bajaba los tipos y se fumaba un puro. Y en esa aceleración, en este shock, en esa preponderancia de la política monetaria en nuestro negocio, asistimos, y yo le he llamado el último estirón, a un agotamiento de un ciclo, por supuesto progresivo, que terminó en el año 2008, donde otra vez la política fiscal cede, la política monetaria, la ingeniería monetaria cobra una gran fuerza y donde vemos, como en el año, lo recordáis, 2002, tenemos la explosión de la burbuja tecnológica. Aquí tuvimos una compañía que se llamaba Terra, en Estados Unidos tuvieron muchas compañías que explotaron. A raíz de esto se vuelve a utilizar, y no lo repasaré todo, la política monetaria, y entramos en una zona de burbuja inmobiliaria. Y detrás de la burbuja inmobiliaria entramos en la gran crisis bancaria del año 2008. El abismo, y yo lo he vivido personalmente, es el final de un ciclo y es un fenómeno económico profundo. Ojalá hubiera sido una crisis bancaria o una crisis financiera. El diagnóstico equivocado en las causas de un fenómeno de tanta intensidad como fue en aquel momento, lo que conocemos algunos como el abismo, son mucho más complejas. Es ese estirón final, es la caída de grandes instituciones financieras, que no iba a imaginar, el LTCM, lo recordáis bien, en Japón, la burbuja, como decía, los .com, los ataques del 11 de septiembre y una vez más una intervención muy decidida de política monetaria estirando el mismo, que provocó la Tecnocom, que provocó la crisis inmobiliaria, que provocó la crisis bancaria detrás de la inmobiliaria, pero en una receta muy clásica que se llama taza, pues taza y media, en una exageración de esta política monetaria, nos permitió a todos salir de aquella zona final de gran preocupación y hacer una ganancia de tiempos para acometer las reformas que en cualquier caso se hubieran hecho si la economía hubiera entrado en depresión permanente. En esos años vivimos no solamente la creación en nuestro negocio de un mercado interbancario, la aparición, por supuesto, de los sistemas de ordenadores que nos permitieron crecer y mejorar en eficiencia y en calidad de consumo, pero también empezamos a alumbrar las primeras compañías de financiación de consumo y la banca, en este caso la banca española, se sumó a la creación de estas compañías y al desarrollo de este producto. Y recuerdo bien cómo, al hilo de todos estos acontecimientos, por supuesto que vendíamos financiación consumo, por supuesto que introdujimos el leasing en España, se introdujo el renting y, por supuesto, en España y fuera de España, productos más sofisticados, más complejos, el subprime, las titulizaciones. Y en el meollo de la gran crisis del año 2008, en esa banca emergente cada vez más compleja, pero mejor dotada, que salía de tipos intervenidos, de cupos, de cuotas, de bienes de equipo, de descuento de letras y esos nuevos productos, un fenómeno que iba a ser trascendente para la propia crisis en el año 2008, fenómeno que a través de algunos productos naturalmente se produjo, pero que en banca, y al menos en España, no terminó de producirse, que es la desvinculación en el negocio, que es capital, entre el negocio, el banco y sus productos financieros y el cliente. Evidentemente que la titulización es legítima y que la separación y compartimentación y la fabricación de paquetes financieros sobre un negocio natural entre un banco y un cliente es legítima, pero también es evidente que en ese final de ciclo se fue mucho más allá y sobre todo en todo lo que fue titulización de hipotecas subprime, esa pérdida de contacto entre el cliente y el proveedor del producto fue capital en el gran fracaso colectivo
que supuso el 2008. Hemos pasado, y perdonadme, la transparencia de la cumbre del G20 es un momento donde en el abismo el mundo se ocupa, Estados Unidos, de tomar las decisiones, se bajan los tipos de interés al infierno, lo hace también Japón, por lo tanto se bajan drásticamente y se inyecta en una cosa que conocéis bien, que es el quantitative easing, liquidez extrema, con la ilusión de, uno, ganar tiempo, y estamos en bonus temporal, y segundo, no solamente ganar tiempo, sino salvar el sistema financiero, que es el aparato circulatorio. Si nos fijamos en la transparencia anterior, y no voy a rectificar, todos los que participaron en la foto, y perdonarme otra vez por haberlo pasado, sonríen beatíficamente en el 2009. Se ha evitado el miedo, se ha evitado el abismo, se ha introducido la política monetaria heterodoxa extrema y sonríen todos. No hay uno en esa foto que sonría, prácticamente todos, que siga hoy al frente de cada uno de sus países. Eran 20 dignatarios y muy, muy importantes. Decía la reina de Inglaterra, que es una anécdota bien conocida en la London School of Economics, oiga, pero ustedes son una escuela de economía y contrastada, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Es que nadie se dio cuenta. Son muchos factores, pero un factor importante que interviene también en nuestra vida como país, incluso si queréis como región, en deuda soberana, en nuestros negocios, son las agencias de rating. La severidad de la crisis dejó en evidencia un negocio nuevo que falló. Acertarán a posteriori, han rectificado, las necesitamos, forman parte del sistema. Pero los análisis fueron muy, muy errados. Y detrás de ese fallo de las agencias de rating hay otro factor que yo he vivido muy indirecto, que es la prociclicidad de la nueva contabilidad. Objeto también, por parte de muchos de vosotros, de trabajo diario. ¿Por qué la prociclicidad? Porque se ha tomado una decisión de fundamentales, que se soporta bien y son gente experta, que es que debemos poner las cosas a valor de mercado. ¿Cuál es el valor de mercado de este edificio? Tiene un coste de construcción, hay un coste de suelo, hay un coste de mantenimiento, hay una utilización. La economía va bien y se utiliza y se hacen congresos, pues vale X. Si nadie viene, vale Y. 2 puntos. Cuando las cosas van mal, poner las cosas a valor de mercado exagera la crisis hasta zonas insoportables. Cuando las cosas van bien, la tentación de que todo vale más en esa nueva contabilidad induce a muchos errores. Hay que tener en cuenta, por lo tanto, como os decía, a las agencias de rating, a la nueva contabilidad, en lo que es la gestión del escenario de los que hemos vivido la banca en el siglo XX. Ahora hay agencias de rating, pero además hay stress test. Y estamos aprendiendo. Y seguimos aprendiendo porque los resultados, como habéis visto, también son más que discutibles en los últimos. Y en esa trayectoria, en el año 2012, pues entramos en una crisis europea importante. El 2008 cae en la mayoría de los países, se toman decisiones, interviene la troika, se sanea el sistema financiero, pero hay un país que no toma decisiones, que es España. Es un país contracíclico respecto a la economía europea. Ya introdujimos e inoculamos la crisis en el 2002, cuando Maastricht y nuestro compromiso con la moneda única europeo dura 3 años y se introduce política monetaria y entramos en intereses negativos. Pero en el año 2011 España no ha hecho deberes, se le llama la atención, tomamos medidas, déficit estructural cero, reforma de la Constitución, reforma laboral, pero es tarde. Y en el año 12 entramos en una zona muy, muy complicada. El Banco Central Europeo no había hecho política de quantitative easing, como la Reserva Federal y los japoneses, pero se nos cae el invento, y se cae el invento porque la necesidad de financiar el sistema, las pérdidas de una parte del sistema financiero español está más allá de cualquier mecanismo europeo. ¿Cómo se salva? Es otra charla, pero lo que sí está claro es que en ese año 12, por primera vez,
en el año 11 se compra deuda secundaria por el Banco Central Europeo, se toma la decisión de que la deuda soberana no es riesgo como tal a efectos de balance de los bancos y de provisiones, se salva el saneamiento de una parte del sistema financiero español y en el año 15, exhaustos los europeos, tarde y mal, empezamos también con nuestra política monetaria. A partir de aquí, en esa velocidad de vértigo de esta parte del siglo XX, con decisiones de gran trascendencia, Estados Unidos, que en el 8, taza y media, hace una política extrema y no ortodoxa, aprovecha ese bonus de tiempo para hacer reformas estructurales. Salvan la industria del automóvil, salvan la industria del seguro, salvan la industria bancaria y Estados Unidos amanece en el año 17, unos años más tarde, en una consideración elemental de volverá a haber una crisis, necesitaré intervenir con una política monetaria extrema. No tengo espacio para seguir comprando papelitos, inyectar liquidez y, segundo, con estos tipos de interés tan bajos tampoco podré tomar medidas. Además, la política monetaria ha servido para lo que ha servido, pero no ha servido para otras cosas y, por lo tanto, hay que corregir. Y aquí se produce una ruptura temporal, ya la había en el origen, entre Europa y Estados Unidos, que la estamos viendo en otras muchas más cosas, y por lo tanto Estados Unidos es un país que, como hacían de una manera menos sistemática y menos experta, hemos visto a Volcker o hemos visto a otros muy buenos gestores y en su momento Greenspan con la política, lo que hacen es la retirada del quantitative easing. He solucionado los básicos de la economía, mi sistema financiero, mi sistema bancario es básicamente sólido, vuelvo a tener un aparato circulatorio en funcionamiento, dejo de comprar bonos, voy retirando a su amortización los mismos y empiezo a subir los tipos de interés. Vuelta a la ortodoxia en un sistema, además, donde la banca demuestra que ha sido capaz de reaccionar. Es, por lo tanto, un ciclo el que hemos vivido algunos. Otra vez, yo fui banquero en el siglo XX, donde, tanto por la naturaleza de los acontecimientos como por la intensidad de los mismos, nunca en la historia se había producido algo parecido. Este es un cuadro magnífico que hizo Expansión, muy elaborado por una corresponsal en Estados Unidos, en Nueva York, que está a vuestra disposición en la presentación, pero que claramente indica en todos sus acontecimientos, desde la caída de Bear Stearns en el año 17 o de Lehman Brothers, las capitalizaciones del Banco Popular, las intervenciones de Draghi, una zona ciertamente muy interesante de anuncio a través de señales de final de un ciclo largo, un gran ciclo de tipo económico muy importante. Y por lo tanto, 2008 es el toque de atención, el catalizador, la retirada de política monetaria en la situación en la que estamos hoy, en ese bonus temporal que será un ciclo corto para los que no hagan las reformas estructurales que hay que hacer, y en nuestra industria seremos los primeros en detectarlo y en sufrirlo, porque es donde se manifiestan con más intensidad estos fenómenos, de alguna manera también en el inmobiliario, en ese final de ciclo, un punto de ruptura. Y es en ese punto de ruptura donde entro en el futuro. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Apple Computer,
Apple Computer. Y como dice el anuncio, pues ha llegado el momento de pensar diferente. ¿Qué ha pasado en esa percepción de final de ciclo largo, en ese bonus temporal? Que hay fenómenos que no estaban en el cuadro anterior, de proyección futura, de consecuencias y de trascendencia mayor que cualquiera de lo que hemos visto. Lehman Brothers, mire, todo esto es un clásico, pero aquí pasan cosas nuevas. He hecho referencia antes a la posición de Keynes en Bretton Woods cuando dijo, hombre clarividente, inteligente, dijo, creemos una moneda única a nivel mundial y una gran cámara de compensación entre nosotros. Y se dijo, no, aquí funciona el dólar. Y Nixon dijo, además de vender coches de segunda mano a quien pueda, lo desvinculo de cualquier referencia. O he hecho referencia a Hayek, su oponente ideológico, que dice, mire usted, el dinero es una estabilidad espontánea, y decían los ingenieros sociales, el dinero está controlado, por supuesto terminaremos con el dinero en efectivo, queremos saber en qué se gasta usted el dinero cuando va a la compra, lo queremos saber todo y lo queremos controlar todo. Y decía el anuncio de Apple, grandes personas que crean cosas, y se ha producido un fenómeno muy interesante, es que alguien que no está en este anuncio y que permanece en el anonimato por primera vez, y no sabemos si es alguien o son alguienes, algunos, crea con una tecnología que no sospechaba que tuviera tanta trascendencia, y habéis hablado y seguiréis hablando en el Congreso, yo voy por los aspectos ideológicos, una nueva moneda, y los ciudadanos del mundo dicen, oiga, usted con el dólar y en la imprenta, y esto un día los tipos están al 19 y están al 12, por eso la importancia de lo que hemos vivido, y ahora inunda usted esto de dinero, ya era en liquidez y mañana no la hay, y ahora Yellen dice esto, y Reagan quiere hablar con Volcker, y Volcker le dice, yo soy, por supuesto, la Reserva Federal y nos vemos en mi despacho, y el otro. Esto se ha terminado, y de repente hay un fenómeno de gran trascendencia, nuevo, donde un ciudadano que no está en el anuncio se inventa una cosa que es una criptomoneda y dice, pongo esto en circulación. Y no está validado por ningún gobierno y no forma parte del pacto de socorros mutuos, también llamado elegantemente el pacto tácito entre la banca y los gobiernos, de apoyo del sistema financiero a través del valor del dinero. Y por lo tanto emerge un nuevo fenómeno que es un reto tecnológico, es una gran batalla cultural. Fijaros cuán nervioso pone el sistema de las criptomonedas, que son muchas, qué rechazo provoca en la ingeniería social, en el control de la ciudadanía, en el control de la economía. Y yo entiendo que tiene que haber regulación, claro que sí, pero entiendo también muy bien que aquí hay un tema profundo, profundamente político, transversal, horizontal, de la gente de este mundo que dice, yo, mire usted, además del dólar para viajar, yo tengo mis criptomonedas, ¿no? Y por lo tanto se produce la ruptura de un monopolio, y es un monopolio político y económico. Las antiguas naciones, como las entendemos, se ponen en cuestión. Es decir, emitimos euros, emitimos rupias, emitimos dólares, pues no, hay alguien que está emitiendo otro tipo de cosas. Pasamos de un dinero fiat, que es un dinero de confianza, es un dinero político, es un dinero público, a un dinero digital, que es un contrato privado. Y es un contrato privado entre quienes fabrican el dinero digital y aquellos ciudadanos del mundo que lo pueden utilizar. Esto es una revolución que afectará a nuestros negocios. Es decir, si yo tengo una financiera de consumo, o tengo un banco, o tengo, que por eso lo traigo, un banco central, y soy un banco central, ¿qué hago? Claro, ¿qué impide a un banco central, y todos con los que he hablado tienen este tema sobre la mesa, crear una moneda digital? ¿Qué es lo que impide? Tecnológicamente, nada. Pero claro, si un banco central, pongamos un ejemplo, crea una moneda digital, bueno, yo como ciudadano o como empresa, ¿por qué no puedo inmediatamente pedirle al Banco Central una cuenta de depósito, una cuenta corriente con mis monedas digitales, las de ese Banco Central? ¿Y qué hace el sistema privado de banca? ¿Dónde irán los ciudadanos? Al Banco Central, por instinto.
No sé si he acertado o no. O yo soy una empresa que trabaja, pues ¿dónde tengo mi monedero o dónde pido el crédito? Los bancos centrales pueden hoy, tecnológicamente y técnicamente es viable, crear su propia criptomoneda. Pero claro, si no se hace esto, que es el otro argumento que está sobre la mesa, en ese manejo de nuestra vida económica a través de la política monetaria y también la fiscal, desde el sector público, lo está el sector privado, ¿cómo controlamos el famoso M3? Es decir, oiga, controle usted la liquidez del sistema porque hay que controlar la inflación. Pero claro, si empieza a haber dinero que se crea ex novo, ¿quién es el regulador, el Banco Central, el gobierno o el grupo de gobiernos que controla la liquidez a nivel mundial? Y si ya no mando en el dinero, y mandábamos absolutamente como gobiernos, a partir del año 71, esta nueva entrada del mundo digital provoca ciertamente nervios y nervios importantes. Por lo tanto, tenemos un negocio, tenemos una materia prima, pero hay que empezar a entender que la realidad va por delante y va por delante de una manera acelerada. Vivimos un proceso, como decía, muy acelerado, donde el status quo se resiste, quiere mantenerse, pero esa realidad va mucho más allá. Siempre pasa igual. Hay un tema que se exige de futuro legal. Mire usted, el ordenamiento jurídico es bueno que venga más tarde. Vamos a dejar ver cómo evoluciona esto. La regulación bancaria quizás pueda ser antes que el propio ordenamiento jurídico. ¿Qué pasa con la liquidez? La regulación de las fintechs. ¿Qué pasa con estas fintechs? Desde la reserva fraccionaria, en el Renacimiento, en Europa, la banca ha creado dinero y ha generado regulación y ha acordado con el poder político, con los gobiernos, a través de esa creación de dinero, la estabilidad. Pero las fintechs, direct lending, medios de pago, las ICO, las criptomonedas, escapan del sistema. Y una parte, y os decía, el mundo privado va muy rápido, una parte ya se ha apuntado. Digan ustedes lo que quieran, esto está mal, no me gusta, por supuesto que hay gravísimos inconvenientes que tenéis, pero un gran operador en el sector privado como es Fidelity ya ha creado una filial. Ya ha creado una filial para ejecución de órdenes y custodia de activos en criptomonedas. Claro, que una parte del sistema oficial se apunte es un cambio. El mercado de futuros de Chicago. Ya tenemos las criptomonedas en el mercado de futuros de Chicago. Tenemos al MIT trabajando sobre este modelo. Por lo tanto, en esa evolución de la banca como entidad más representativa y todos los negocios financieros y parafinancieros, desde los seguros a las entidades de financiación de crédito al consumo, otras entidades especializadas. Que quede claro que el ciclo clásico, al hilo de la materia prima más importante, tiene aspecto de probablemente haber terminado, que eso termina en un lapso de tiempo de ciclo largo muy, muy interesante, que estamos viviendo de un ciclo corto muy artificial donde hay que tomar decisiones y los que las tomen se asomarán mejor a la siguiente crisis y a la siguiente etapa de crecimiento, pero que la emergencia de este nuevo fenómeno plantea retos muy importantes. De la due diligence a la confianza, es decir, ¿cómo me fío yo de esto? Retos de tecnología y complejidad, desconexión de nuestros activos. Una perspectiva sociológica perfectamente nueva, y luego hablaremos de las utopías y ahora, como se ha puesto de moda, las distopías, ¿no? Pero esto es una tecnoutopía horizontal, es decir, olviden ustedes las fronteras. Si un señor en Kazajstán quiere tener criptomonedas y venir al barrio de Salamanca, a Madrid, a comprar una tienda con un Bitcoin, lo podrá hacer, claro que sí. Y ni es dólar, ni es yen, ni es kazajocoin, ¿eh? Por supuesto que hay muchas críticas, bienvenidas. Esto origina jerarquía, marca diferencias, provocará desigualdad. So what? So what? Deje usted a los ciudadanos funcionar, ¿no? El reto de la rendición de cuentas, más regulación y más supervisión, pero no lo para nadie. Serán cruciales en el futuro del dinero
¿Habrá pluralismo monetario? Bueno, depende de la sociedad, en su organización pública y privada. Pero lo que está claro es que cada mes que pasa y cada año que pasa, la institucionalización de criptomonedas y criptoactivos es más potente. Y me quedan dos, porque si empezaba diciendo "Are we safe?", y en la respuesta de "Are we safe?" marcaba un ciclo temporal, unos acontecimientos que hemos vivido a través de la evolución del negocio, en el que yo toda mi vida he trabajado y sigo trabajando, y lo planteaba con interrogantes. Hay que decir, todo esto está muy bien, pero hoy, ¿dónde estamos? Yo os diría que gracias a esa desvinculación, gracias a ese año 71 con nuestro Nixon y con su dólar, seguido por el resto de países, en la historia de la humanidad, medida en los últimos 5.000 años, la deuda pública global está en niveles récord. Lo he puesto en trillones porque suena más fuerte y porque hay que seguir exigiendo el tema. Son 232 trillones de dólares. Y dice alguno, cuanto más trillones mejor, más liquidez, más materia prima y más negocio, hasta cierto punto. Es el 318% del PIB mundial. Se tocó el 16, pero luego ha habido cierto crecimiento mundial. Lo que más nos interesa, la deuda pública española se ha cronificado. Hemos pasado del 35% de deuda pública sobre el PIB al 100%. Con los tipos de interés actuales, artificiales, bajos, en cero, esto se paga con dificultades. El interés, no la devolución de principal. Cuando los tipos suban, con la inflación, esto no se paga. Y por lo tanto, estamos a salvo con ese dinero que hemos creado, con ese dinero fiat, con ese dinero de papel que se imprime o que se crea con un apunte contable, o tenemos un riesgo de insostenibilidad. Debería haber puesto una interrogante para ser más correcto. Se me ha olvidado la interrogante y parece que yo diga que esto es insostenible. Lo es, gracias a la revolución digital y futuras ganancias de productividad. Lo que no sabemos es qué vendrá antes, si una cosa o la otra. Y lo que sí sabemos, en el subyacente más importante, en Europa, en nuestra civilización, que es el mundo de los valores, es que estas cifras son un riesgo moral inaceptable respecto de nuestros hijos y de nuestros nietos. Porque lo que sí sabemos después de 5.000 años de historia, por sentido común, es que las deudas se pagan. Y si esta deuda al final es insostenible, no la pagaremos nosotros. Tenemos el nivel de vida que nos hemos dado gracias a esa deuda. Gracias a esa deuda, en parte, y gracias al capital que sostiene la misma. Ya las nuevas generaciones, el peso de la deuda, en forma de fiscalidad altísima para pagar los servicios que nos hemos dotado y para pagar la carga de intereses y la amortización de la deuda, lo sufren. Y por eso tenemos millennials y por eso descargamos sobre ellos y les negamos el futuro. Por lo tanto, para terminar, ¿estamos a salvo? El dinero, nuestra materia prima, la medida de valor, el instrumento de cambio, el depósito de valor, lo que hemos conocido, esa confianza ciega en nuestro billete, aunque sea un apunte electrónico, ¿nos permite seguir considerando que seguiremos funcionando igual? Y en nuestro devenir profesional y personal estamos muy acostumbrados a manejar riesgo e incertidumbre. Y además nos hemos acostumbrado, desde las campanas de Gauss a otras muchas cosas, sabéis más que yo, a ponerle números. Y poniendo números, gestionar riesgos e incertidumbres. Pero hoy, en la situación actual, y por eso ese cisne negro, con todo lo que significa conceptualmente, el nuevo factor que debemos considerar en nuestros negocios, en nuestra gestión pública y privada, es el de la fragilidad. Todo lo antes que he mencionado se puede gestionar a priori. La fragilidad y la fragilidad en forma de cisne negro no es gestionable. Y cuando amanece el cisne negro, como sabéis, las consecuencias son tremendas. Estamos a salvo. Y entonces, acabo con otro anuncio, un anuncio del año 84 de Apple,
que lo que viene a decir es sí, y yo creo en ello, soy muy positivo respecto al futuro, sí la solución viene de la revolución tecnológica, que mejorará, por supuesto, muchos aspectos de nuestra vida, porque es una auténtica revolución y especialmente la productividad para pagar esta deuda, y sí que esta solución combate algo, yo recuerdo como estudiante, y muchos de vosotros también, ha formado parte de nuestra vida. Y son tres lecturas, ¿no? Son tres lecturas. Es Fahrenheit 451, Bradbury, en el futuro no hay libros, muy preocupante. Es 1984, Orwell, la humanidad será controlada por una minoría bien pensante, ingenieros sociales que buscarán nuestro bien, controlarán todo, etcétera, etcétera. Y Aldous Huxley, Un mundo feliz. Dejen ustedes de ser ciudadanos libres, con todo lo que eso lleva aparejado, y conviértanse, en nuestro negocio financiero lo estamos viendo, en consumidores protegidos. No se preocupen. Si usted es tonto de remate, o ha tomado una mala decisión, o no sé qué, proteste. Usted no es responsable de sus malas decisiones. Nosotros, como consumidor, le protegeremos. Claro que hay que proteger al consumidor, pero claro que antes de eso hay un ciudadano libre y responsable. ¿Estamos a salvo? Yo creo que sí. ¿Llegamos a tiempo? No lo sé. Y como os decía, la solución a la pregunta de Orwell y al escenario de Orwell nos la da unos años antes de lo debido, se anticipan, un anuncio otra vez de Apple, donde esa mujer en ese anuncio nos arregla la vida. Y paso al anuncio y termino con la presentación. Today we celebrate the first glorious anniversary of the information purification directives. We have created for the first time in all history a garden of pure ideology where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our eyes shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Pues eso, ordenador personal, fuera fronteras y solución a los problemas que nos preocupan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.